Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Educa Salud con la nueva clase de español con la teacher Celia. Le invito a que sigan ahí, se mantengan tranquilitos viendo los nuevos contenidos que la teacher Celia en el día de hoy le tiene de español. Recuerde que estábamos trabajando con lo que son la novela y lo que es el ensayo de agradecimiento, donde estaremos viendo estos tipos de frases o palabras que nos van a permitir conectar nuestras ideas y además de eso ampliar la información, dándole un orden cronológico a las ideas que nos permita llevar así tener un buen léxico bien avanzado, bien cultivado a la hora de presentar nuestros argumentos ante un público o al momento de redactar nuestras ideas dentro de un texto narrativo. En el día de hoy vamos a conocer lo que son los conectores y estos tipos de conectores. Pero antes de comenzar la clase, yo lo invito para que se mantengan atentos. Den un clic en el cuadrito rojo para que así reciban notificaciones de que la nueva teacher de español está subiendo nuevo contenido en la clase que vamos a compartir en los contenidos de la nueva clase. Para no perder más tiempo, vamos a conocer qué entendemos que son los conectores. Para entender qué son los conectores, recuerden que cuando hablamos de conectores, las palabras nos lo dicen, conectan ideas, nos sirven de amplitud y además ofrece o amplían información dentro del discurso. Además de eso, que le permite al escritor del cuento, de la novela, poder ampliar la información a partir de un tipo de conectores que son lo que vamos a trabajar. Existen diferentes tipos de conectores, pero en el día de hoy vamos a conocer algunos conectores que son tan útiles tanto en la narración como en la argumentación. Por eso vamos a conocer ¿qué son? Y estos conectores que vamos a conocer son palabras o grupos de palabras que cumplen la función discursiva de introducir ideas de forma coherente en el discurso, a fin de velar por el fin último del proceso comunicativo, la transmisión completa del entendimiento del mensaje entre el locutor y el receptor. Cuando hablamos de conectores, no es más que aquella frase que permiten ampliar o enlace que conectan ideas dentro de un párrafo o dentro de un texto. De igual forma, podemos decir que estos son los que nos permiten darle al texto una cohesión a la idea planteada. Pero antes vamos a conocer cuáles son esos conectores que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy para trabajar este discurso. Vamos a conocer los tipos de conectores. Dentro de los tipos de conectores que vamos a tratar en la clase de español con la teacher Celia son los conectores consecutivos, conectores causales, conectores de digresión, conectores temporales y organizadores de orden. Sin más preámbulos, vamos a conocer qué son los conectores consecutivos. Cuando hablamos de conectores consecutivos, son palabras que sirven para lanzar dos o más ideas dentro de una oración, a partir de una relación de causa o consecuencia entre dos partes. Es decir, cuando estamos hablando de este tipo de conectores de consecutivos, tiene que existir lo que es la causa para que luego venga una consecuencia de los hechos. Y dentro de estos conectores vamos a conocer cuáles conectores yo puedo utilizar que son consecutivos para yo utilizarlo en mi discurso o en mi narración. Dentro de los tipos de conectores consecutivos que vamos a ver son así que, bien, a fin de,
a fin de que, en consecuencia, luego, por lo tanto, que, puesto que, con tal de, por ende, sea, con que, por esa razón, dado que, dado que, con tal razón, por eso, etcétera. Podemos decir entonces que los conectores consecutivos son los que nos permiten construir oraciones consecutivas, es decir, oraciones subordinadas que plantean una consecuencia muy utilizada a la hora de argumentar y defender una postura. Cuando hablamos de oraciones subordinadas, estamos hablando de un tipo de oración compuesta. Este tipo de oración compuesta son aquellas oraciones que tienen una oración principal y una oración secundaria, es decir, una preposición, una primera preposición y una segunda preposición que están unidas por un enlace. Entonces, cuando estas oraciones no son independientes, son dependientes una de la otra. No se pueden separar porque si no pierden el sentido, con el sentido sintáctico, y por eso necesitan de este tipo de conector para darle esa conexión de continuidad al texto o a la oración. Por ejemplo, cuando digo, dejé mi billetera en casa, así que tendrá que invitarme a almorzar. Así que es un conector consecutivo que me permite a mí conectar dos preposiciones dentro de una misma oración, donde la segunda va a depender de la primera y por eso se conocen como oraciones subordinadas, porque la segunda, va a depender de lo que dice la primera. Así también cuando decimos, le dimos unos minutos de ventaja, por lo que fue muy difícil de alcanzarlo. Aquí vemos que el conector por lo que es el enlace que une en las dos preposiciones, tanto la primera con la segunda. Y por eso este tipo de oración subordinada consecutiva no pueden ir separadas, son dependientes una de la otra. Otro tipo de oración que podemos ver es volveremos a viajar juntos. Estamos yendo a la terminal por dicho motivo. Por dicho motivo, aquí es el conector consecutivo porque está uniendo. Aquí lo vemos en la parte final. No está enlazando en las partes medias de la oración, sino que lo podemos utilizar también al final de la oración. Vamos a tratar lo que son los otros tipos de conectores, que son los que nos van a dar esa causa y que nos van a defender una ramificación de consecuencias, indicando y cómo nosotros vamos a conocer cuáles son esas razones que nos permiten llevar a una situación que podamos interpretarla y conocer los motivos por lo cual no se ejecutó la acción. Dentro de esta situación vamos a conocer lo que son los conectores causales. Los conectores causales son aquellos que unen palabras u oraciones indicando razón o causa de lo que sucede. Es decir, que ellos nos van a decir cuál es la razón de por qué no se pudo ejecutar una acción. Dentro de estos conectores causales vamos a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, por qué, a causa de, puesto que, con motivo del, pues, ya y que. Para yo ubicar este tipo de conectores dentro de los textos, vamos a conocer, me despido, ya fue, tengo tarea que hacer. ¿Por qué se despide de ella, de lo demás? ¿Por qué ella se despide? Porque tiene algo que hacer. La razón es que ella se despide. Entonces, ¿cuál es la causa de que ella se despide?
porque tiene que realizar tarea. Y el enlace aquí es ya que lo hice porque quiere, lo hice porque quiere. Entonces lo hace porque quiere. Cuando aquí el por qué es la causa de por qué fue que lo hizo. Y lo hizo por voluntad propia, que es lo que me está diciendo. Entonces, aprobó puesto que hizo un buen examen. ¿Por qué aprobó? Es decir, porque estudió y a estudiar, la razón, la causa es porque a estudiar aprobó. Eso es un una razón y una causa, y los conectores de causales nos permiten unir estas oraciones indicando la razón y la causa de lo que sucede. Podremos decir entonces, Luis no vino a clase porque estaba enfermo. ¿Cuál es la razón que Luis no vino a clase? Entonces, ¿cuál es la causa? Porque estaba enfermo. Entonces, aquí podemos ver cómo estos conectores causales no permiten conectar las, no permiten conectar las ideas en un discurso. Es tan importante saber que en la novela, cuando estos conectores son tan importantes en las acciones en la cual el narrador cuenta la historia, y puede utilizar aquí a los personajes que son los principales en ofrecer estas acciones, dando razones de su comportamiento o de su actitud o proceder dentro del texto. Al igual que en un discurso de agradecimiento, estos conectores nos van a permitir a nosotros dar la razón y a la vez la causa de nuestro discurso, de nuestro agradecimiento, de nuestra gratitud hacia las personas que ayudaron a aportar a conseguir nuestros objetivos. Y por ende, debemos de aprender a dar las gracias. Y los conectores nos permiten de una forma u otra conectar las ideas, argumentar sobre nuestras razones que queremos a expresar al lector o receptor del discurso. Es importante saber que los conectores son muy importantes en nuestro diario vivir para poderlo en cada instante de nuestra vida lo conectamos, los utilizamos en nuestro discurso diario, ya sea con mami, con papi, con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo, en cada contexto en el cual me ubico. Los conectores nos ayudan a ampliar el discurso y nos permite también tener un diálogo más fluido con las personas. En el día de hoy también vamos a conocer cuáles son los organizadores de orden y qué nos permite este orden a nosotros en el discurso o en la narración. Cuando hablamos de conectores de orden, de una vez nos van nos vamos a ubicar de que vamos a organizar nuestras ideas, que vamos a ampliar, pero de un orden cronológico, temporal, de posterioridad, de anterioridad y simultaneidad, que nos va a permitir darle una continuidad al texto, ya que ellos son tan importantes para nosotros ubicar el tiempo dentro del discurso o dentro de la narración que estamos narrando. Es importante saber que los organizadores de orden no permiten organizar información de la forma secuencial y otorgan temporalidad a las acciones y hechos expresados en las oraciones. Y por eso es importante conocer que dentro de estos organizadores de orden ubican tres clases. Estas tres clases que nos permite a nosotros tanto abrir el discurso o la narración, tanto darles continuidad, pero al mismo tiempo darle un cierre. Dentro de estos conectores de orden o de orden,
vamos a conocer lo que son los conectores de anterioridad o apertura, que son aquel tipo de conectores que nos permiten abrir un discurso, pero a la vez nos invitan a introducir la narración en un tiempo, en un orden cronológico, contando los hechos tal como suceden. Y recuerden que para contar una narración o una novela, tanto de cuento o de relato, vamos a introducirlo había una vez al principio, hace tiempo, en una época determinada, en tiempo, en un lugar lejano. Estamos utilizando una temporalidad, conectando a un principio, a un orden. Y dentro de estos conectores de apertura, para nosotros ofrecer argumentos, están lo que son los conectores los conectores al principio, en primer lugar, para comenzar dando continuidad, avanzando para expresar en al principio de, para comenzar, eh, continuar hablando. Entonces, estos conectores nos permiten darle una apertura al discurso. Están los de simultaneidad o continuidad, que lo de simultaneidad o continuidad son un tipo de conectores que nos permiten conectar o continuar el discurso, ya sea después, luego, mientras. Estos tipos de conectores nos permiten ayudar a seguir nuestro discurso o nuestra narración enlazando las ideas. La posterioridad o cierre, que son aquellos conectores que nos permiten darle fin al discurso, pero además darle por concluido nuestras ideas, donde utilizamos una síntesis de aclaración o de resumimiento de resumen a las ideas planteadas, ya para culminar al fin, eh, para concluir finalmente, en resumen, estos tipos de conectores de posterioridad o de cierre no permiten, su función es darle una culminación al discurso o la narración, es decir, o al texto dentro de un párrafo, dentro de un texto, por favor, a los párrafos dentro de un texto. Vamos entonces, recuerden que los conectores o organizadores de orden nos permiten darle ese orden cronológico a las ideas, conectar al lector en tiempo y conocer cuál es el tiempo utilizado en la narración o el discurso para presentarlo. De igual forma, también tenemos lo que son los conectores de digresión. Cuando hablamos de digresión, estamos hablando de una figura literaria más utilizada, ya que se manipula para agregar una pausa a la narrativa que se está llevando a cabo, produciendo la extensión de la lectura y causando cierto grado de expectativa en los lectores. Este término nace del latín digression o nis, que significa apartarse o alejarse de. Cuando hablamos de digresión, es algo sencillo, no es otra cosa. Cuando nosotros cambiamos de comunicación, si estamos teniendo una comunicación con un receptor y lo que estamos hablando no me es de agrado y yo quiero cambiar de idea porque lo que él me está diciendo no me gusta y no estoy de acuerdo con lo que él está planteando, entonces lo que busco es distorsionar al emisor de que lo que él me está diciendo no me interesa y busco otros temas para entonces romper ese hilo. Es una rotura en la comunicación donde yo no vuelvo a hablar de tema, sino que utilizo otro tema para cambiar de posición, tanto del emisor como en mi postura, ya que no me agrada lo que me está diciendo. Asimismo, hablamos de digresión, es una desviación poco usual en un tema u otro. Esto nos permite que una conversa sea interrumpida por un tipo de temática desigual a la actual, causando un paréntesis o un espacio de distracción en la cual la conversación ya no tomará
su mismo curso y se dispersa, es decir, se aleja de lo que yo estaba hablando. Muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestra vida diaria que estamos hablando con una persona y en ese momento ya no queremos seguir hablando de eso y nos dispersamos, es decir, nos alejamos de la comunicación, de la conversación y buscamos otro tema para que esa persona olvide de lo que me estaba hablando. Para usar este tipo de digresión, vamos a conocer unos tipos de conectores que nos permiten a nosotros romper, darle esa dilatación al texto, como es paréntesis, interrupción, divagación, rodeo, desviación, eufemismo, evasión, desconcertar, confusión, impresión es lo que nos permite este tipo de digresión en el discurso. A propósito de, por otra parte, hablando en otro sentido, entonces en paréntesis, esto nos permite a nosotros distorsionar o dispersar, alejar la comunicación que estamos teniendo con otra persona que no nos agrada y es importante aprender a utilizar y conocer lo que son los conectores de digresión y es lo que el autor hace en la novela, hace una rotura en la conversación entre los personajes cuando se busca darle otro sentido de idea dentro del texto narrativo, así también como en el discurso de agradecimiento. Buscamos romper y no seguir hablando de ese tema, sino que encajamos otras ideas, otros argumentos con la cual nosotros, para que el argumento tenga un discurso. Sí, porque sigamos hablando de una sola cosa, entonces vamos a aburrir, va a ser extenso y no nos va a dar tiempo para dar nuestro discurso. Y por eso que bueno, dar las gracias a la persona, pero de una vez cambiamos de idea para tratar nuestro tema, seguir ampliando nuestro discurso. Muchas gracias por su atención. No se olvide suscribirse a mi canal con la nueva clase de la Teacher Celia. Le invito a que se mantenga siempre atento, denle like, comente, comparta con sus compañeros y otras personas que estén interesados en conocer en la nueva clase de español con la Teacher Celia. Recuerde mantenerse en casa, tú en tu casa y yo en mi casa, aprendiendo y por eso estamos trabajando de forma digital. Vamos a mantenernos en casa, a cuidar la salud. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Edúquese lo más que pueda para que así pueda tener el poder en sus manos. Que Dios me los bendiga a todos.